Agradezco con todo mi corazón a Dios la oportunidad de nuevamente estar aquí para compartir el consejo de la palabra del Señor. Y les invito ahí donde están en sus hogares, vamos orando. Padre maravilloso, nuevamente acercándonos, Señor, a ti, al trono de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, porque es el único lugar donde nuestra vida puede tener, Señor, la ayuda que necesita. Gracias, gracias, mi Señor. Te pido con todo mi corazón que esta palabra tuya llegue a los corazones de mis hermanos, de las personas que le escuchen y que podamos atender, mi Señor, a tu mandato. Gracias porque sé que tu palabra es una verdad que siempre va a bendecir las vidas. No es mi palabra, es tu palabra, Dios eterno, precioso y poderoso. En el nombre de Jesucristo, que esto traiga bendición a sus corazones. Amén, Señor. Aleluya. Estas últimas semanas que hemos pasado, no me dejará mentir que han sido particularmente difíciles. Y en lo personal, ha habido mucha tristeza en mi corazón por todos los acontecimientos, no solamente por estar nuevamente en el semáforo rojo y no poder asistir aquí a la casa de Dios, sino por tanto dolor que hay a nuestro alrededor. Estoy como en 5 grupos de WhatsApp y pues todos los días nos estamos mensajeando. Y en estas últimas semanas, lo que ha caracterizado en los grupos es estar pidiendo oración de sanidad por alguien que ya está contagiado con el COVID-19 o comunicando quién ha fallecido y pidiendo oración por fortaleza y consuelo para la familia. Y el saber que gente tan cercana a uno, gente que amas, te duele ver la situación. Varias familias de nuestra iglesia están atravesando por esta enfermedad. Miembros de nuestra misma familia, mi hermano y toda su familia, uno de mis hermanos y toda su familia, mi cuñado y su familia, están sufriendo los embates tan terribles por los estragos que ocasiona esta pandemia. Y es muy triste ver tanto dolor. Como día a día te llegan mensajes, murió fulanito, hay que estar orando, murió la mamá de esta niña, hay que estar orando. La partida del pastor Mario Jaramillo, yo sé que todos ustedes se dieron cuenta, un gran hombre de Dios a quien amábamos y quien siempre que estuvo aquí en Monte de los Olivos compartiendo la palabra, fue siempre de mucha bendición a nuestra vida. Y eso, no sabe cómo me pegó, bien duro, porque hemos clamado a Dios por sanidad. Hemos clamado porque esto se detenga, porque esto pare. En el grupo de las damas de aquí del Monte de los Olivos nos hizo la invitación la hermana Lupita Nava para tener una cadena de oración en 24/7. Dice, y por todo el mes de noviembre, empezamos los últimos del mes de octubre, ya llevamos más de una semana orando por los enfermos, por la fortaleza, por el consuelo, orando por cada necesidad que se hace notoria. Y ¿sabe una cosa? La lista cada día se incrementa, las necesidades se siguen presentando y sé que Dios escucha nuestra oración. Por eso es que no dejamos de clamar y no vamos a dejar de rogar, de implorar, de orar, de clamar. Pero sé que Dios es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Dice Job en el capítulo 23, el verso 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Es la soberanía de Dios en todo lo que está pasando. En estos tiempos de tanta incertidumbre,
de tantas cosas atípicas que están sucediendo. Lo vimos esta semana en las elecciones de los Estados Unidos y no sabemos qué repercusión a nivel mundial vaya a traer todo esto. Vemos los escenarios en el mundo entero y esto nos lleva a pensar que estamos acercándonos al fin de los tiempos, al cumplimiento de la palabra de Dios. Y es que en este tiempo, hoy, cuando todos constantemente estamos pidiendo y pidiendo a Dios que tenga misericordia, que nos dé su gracia, que haya sanidad, que la gente entregue su vida a Él, que la gente pueda conocerlo porque es lo más apremiante, que la gente reciba a Jesús en su corazón, porque está determinada toda una eternidad o con Dios o sin Dios. Y bueno, en este tiempo en que todos pedimos, quiero decirle que Dios también está demandando algo de nosotros. Dios está pidiendo algo de nosotros. Le invito a leer ahí en su Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra del Señor: ahora pues, y le habla al pueblo de Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Otra versión que me gustó mucho dice: y ahora, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. Me encanta cómo termina este versículo: para tu propio bien. Quiero compartir con ustedes el tema demandas divinas. Tenemos en los versículos que hemos leído 5 pedidos muy especiales, 5 demandas muy especiales. Teme a Dios, vive como a Él le agrada, ámalo, sírvele con todo tu ser y obedece sus mandatos para tu propio bien. Y le invito para que analicemos estas demandas. Número 1, teme a Dios. Dice el versículo que temas a Jehová tu Dios. Cuando hablamos del temor, nosotros sabemos que el temor puede ser saludable o bueno, diríamos, y hacer que la persona proceda con la debida cautela frente al peligro y de este modo evite una calamidad. O puede ser también un temor que no es sano, que acaba con la esperanza, que debilita la resistencia emocional y que puede llegar al extremo incluso de ocasionar la muerte. Como es mucho de lo que está pasando ahorita. Las personas entran en un pánico, en un temor tremendo cuando se dan cuenta de la enfermedad. Y bueno, yo quiero hablarle de otro temor, el temor a Dios. Porque el temor a Dios es un temor saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia nuestro Creador, hacia el Juez supremo y todopoderoso. Porque el temer a Jehová significa honrarlo, tener reverencia ante Él, respetarlo. Y se expresa en el amor, en la plena confianza que podemos tenerle, en el reconocimiento que nosotros tenemos de quién es Dios. Nosotros sabemos que Dios es el Todopoderoso. Sí, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, porque Él todo lo conoce. No hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Y ese temor a Dios
ese saber quién es Dios, es el temor que va a quitar, valga la redundancia, el temor que puede existir en nuestro cuerpo, en nuestra vida material, física, esa ansiedad que llega a nuestra vida. Cuando haya el temor de Dios en nosotros, viene la paz de Dios a reconfortar nuestra vida, a darnos tranquilidad, porque en ese temor estamos reconociendo que no estamos solos, que el Todopoderoso está a nuestro lado, que Él nos tiene en sus manos y que nuestra vida está segura en Él. La Biblia otorga una gran importancia al hecho de temer a Jehová. El sabio Salomón, al final de sus días, él expresó: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y lo dice ahí en Eclesiastés 12:13. Este temor a Dios, este temor profundo y reverencial, dice la palabra que es el principio de la sabiduría. Lo expresa el salmista en el Salmo 111, versículo 10. Y lo expresa el gran sabio Salomón en Proverbios 1:7, en Proverbios 9:10. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 8:13 nos dice que el temor a Dios es aborrecer el mal, odiar lo malo, porque cuando uno teme a Dios, este temor que hay en nuestra vida hacia Dios, esta honra, esta reverencia, impide que se siga haciendo lo malo, impide que podamos tener un mal proceder. Dice Proverbios 16, versículo 6, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, en estos tiempos, cuando el proceder de todo mundo es de continuo hacer lo malo, hacer el mal, yo te invito para que temas a Dios, para que te apartes del mal, de lo malo, y honres y glorifiques el nombre de tu Dios. Job fue un hombre que reconoció el valor tan grande de temer a Dios. Y él dijo: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad: el temor del Señor es la verdadera sabiduría, y el apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Entonces, apártate del mal, teme a Dios y sírvele. Todo lo que nosotros hagamos o digamos, Dios siempre lo sabrá. Nosotros humanamente a veces tenemos temor de qué dirán los demás por las cosas que hacemos, por las cosas que decimos. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué dirá Dios por lo que hago? ¿Qué dirá Dios por lo que digo? Cuando somos confrontados con esto, y muchas veces, no me dejarás mentir, nos duele lo que hemos hecho, nos duele lo que hemos expresado. ¿Y sabes por qué? Gloria a Dios, porque hay temor a Dios en nuestra vida. El temor de Jehová, dice la palabra, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y luego otro versículo, Proverbios 14:26, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, él será un refugio para sus hijos. Yo les comenté cuando mi hija presentó esta sintomatología del COVID, cuando yo fui a la palabra, este versículo le dio tanta paz a mi corazón. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, él será un refugio para sus hijos. Y me dio paz en medio de esa tormenta. Y sé, amados, por la experiencia que he tenido, que podemos ver el mañana con confianza, porque el que conoce el futuro, en el que vale la pena vivir, es nuestro Dios Todopoderoso.
Sé que tenemos miedo, esta carne, este cuerpo, esta naturaleza humana, pecaminosa, tiene miedo de lo que pueda ocurrir. Nuestra mente es atacada con pensamientos fatalistas. Decía mi hija, te dicen todo lo que vas a pasar, que te van a doler todos los huesos, que vas a tener problemas para respirar, que te duele el pecho, la espalda, que te quedas sin fuerzas. Todo dice, pero no te dicen todo lo que llega a tu mente. Y van a venir a su mente muchos ataques del enemigo, pensamientos fatalistas. Pero recuerda que en tu corazón está el temor a Jehová, que tu confianza está en el Señor, que en el temor de Jehová está tu fuerza, tu fuerte confianza. Y hoy lo que Dios nos pide es que llenemos nuestra mente de Él, de ese temor a Dios, porque en Él está nuestra fuerte confianza. Y sea que vivamos o que muramos, como dice el Señor, nuestra vida está en las manos del Todopoderoso, del soberano Dios. Por eso es que la siguiente demanda divina es: vive como a Él le agrada. Dice la palabra que andes en todos sus caminos, en los caminos de Dios. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Y andar en los caminos de Dios es hacer su voluntad, es vivir como a Él le agrada, es vivir en plenitud, en esa plenitud de vida que Él ofrece. Todos anhelamos la felicidad, y la felicidad nunca debe de ser la meta. La felicidad es el camino, vivir día a día en ese camino, porque tememos a Dios y cada día podemos nosotros vivir nuestra vida de una manera plena, porque andamos en sus caminos. Expresa el salmista en el Salmo 128, los primeros 2 versículos. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. ¡Qué feliz es el que teme al Señor! Todo el que sigue en sus caminos gozará el fruto de su trabajo y será feliz y próspero. Entonces, ¿qué te parece si en esta hora le podemos decir al Señor, como el salmista lo expresa en el Salmo 27:11: Señor, enséñame tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos? Todo a nuestro alrededor trata de desviarnos del camino de Dios. Estamos en los tiempos que la gente a nuestro lado, a lo bueno le llama malo, y a lo malo le dice bueno, que está bueno, que es bueno. Y sé que no es fácil vivir de la manera que le agrada a Dios en estos tiempos. Por eso es que debemos esforzarnos. Por eso Dios lo sabe y por eso nos demanda hacerlo. Amados hermanos, el andar hoy en día en los caminos de Dios nos trae esperanza, que un día no muy lejano, por todo lo que nosotros estamos viendo, podremos andar por un camino maravilloso. Dice el profeta Isaías acerca de ese tiempo que está por venir. Ahí en Isaías 35:8 dice: ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él. Otra versión dice: los de mente malvada nunca viajarán por ese camino. Será solamente para los que anden por los caminos de Dios. No nos engañemos tratando de aparentar que estamos en los caminos de Dios y no estamos viviendo como a Él le agrada. No estamos viviendo haciendo su voluntad. Porque vivir haciendo lo que Dios nos dice en su palabra, este manual que tenemos de fe y de conducta, es andar en sus caminos.
Por eso te invito a que vivas de la manera que le agrada a Dios, conforme nos dice la palabra. Estamos con el tema las demandas divinas. Vimos, teme a Dios, vive como a Él le agrada. Número 3, ámale. Dice que lo ames. Y de verdad que cuando estaba estudiando este punto, se quebrantó mi corazón, porque veía que Dios pide que le amemos. Y venía a mi mente cómo el sentirnos amados es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Por eso cuando nos dicen que nos aman, nos sentimos bien. Y cuando con los hechos, no solamente con las palabras, sino con los hechos, las personas nos dicen que nos aman, nos sentimos inmensamente felices. Y cuando yo decía, Dios pide que le amemos, qué tremendo. Dios quiere que le amemos, y no solamente con nuestros labios, con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Amar a Dios implica estar cerca de Él, implica obedecerle, seguirle, no fallarle. Amar a Dios es el mandamiento más importante que tenemos en la palabra, porque el amar a Dios está estrechamente relacionado con hacer lo que Dios quiere, o sea, hacer la voluntad de Dios. Bueno, y podríamos decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? La palabra misma nos lo expresa. Dice que guardes sus mandamientos. Juan 14:15 dice la palabra. Jesús, hablando, dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces no se demuestra amor por Jesús simplemente diciéndole, Jesús, yo te amo. Dios, yo te amo. No, se demuestra ese amor a Dios guardando sus mandamientos. Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con nuestro ser entero. Y Jesús lo expresa claramente, que amar a Dios es el primer y grande mandamiento. Mateo 22, el verso 37 y 38, dice la palabra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y bueno, vea usted ahí en Juan capítulo 14, del versículo 21 al 24, hasta parece como un juego de palabras, pero ponga mucha atención, sí, porque es lo que dice Jesús, es lo que te dice Jesús en esta hora. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué preciosa la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros le hemos expresado a Dios que le amamos con todo nuestro corazón, conscientes de que no estamos obedeciendo su palabra? Qué tristeza. Te amo, Dios, pero no vivo conforme a tu voluntad. Te amo, Dios, pero no hago
lo que tú quieres, sino lo que a mí me gusta. Dios nos conoce. Él sabe cómo estamos viviendo realmente nuestra vida. A Él no le podemos engañar porque Él sabe si estamos o no obedeciendo su palabra. Por eso, Él nos pide que le amemos. No con palabras, sino con hechos, con nuestra vida entera, obedeciendo sus mandamientos. Siempre, déjeme decirle que siempre el amor de Dios está unido a la obediencia. Deuteronomio 30:16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Entonces, amar a Dios quiere decir que voy a tratar de hacer lo que le agrada a Él, lo que le complace a Él, lo que es la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto en esta tarde y decidido a amar a Dios? Te felicito, porque hoy más que nunca debemos amar a Dios. Otra de las demandas divinas, número 4, sírvele con todo tu ser. Dice que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué especial saber que Dios quiere que le sirvamos, que Dios quiere usar nuestras vidas, sí, la tuya, la mía, en su servicio. Que Él ve que somos útiles y valiosos. Por eso es que nos pide que le podamos servir, que le sirvamos. Servir a Dios en lo personal me hace tan feliz, porque no es un servicio cualquiera, es servir a Dios, es servir al Todopoderoso. Dios ha establecido formas que nos guían en nuestro servicio a Él. Y nos dice: tú debes servir a Dios con tu vida. La tarea de un servidor es hacer lo que su maestro quiere, lo que su amo quiere, hacer la voluntad de su Señor. Esa es la tarea de un servidor. Bueno, la voluntad de Dios, que es nuestro Señor, la encontramos ahí en 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice que seamos santificados, apartados del pecado, puros como Él es puro. Esa es su voluntad, porque un servidor del Señor le va a servir con sus pensamientos, con su mente, con sus palabras, con sus hechos, con su vida entera. Por eso es que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la Biblia nos dice cómo debe de ser ese servicio a Dios. En el Salmo 2:11 dice que debemos de servir al Señor con un temor reverente. En el Salmo 102 dice que lo debemos de servir con alegría, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Efesios 6:7 dice que lo debemos de servir de buena voluntad, como al Señor. Todo lo que hagamos es como lo debemos hacer como al Señor, para el Señor y no para los hombres. El que sirve, dice la Biblia, que es honrado por Dios. Juan 12:26 dijo Jesucristo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Y en Mateo 25, del 34 al 40, quiero leerle porque es Dios, es la palabra de Dios hablando a tu vida. Dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer.
Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Ahí donde tú te encuentras, sirve a Dios. Siempre habrá alguna persona a tu lado por quien tú puedes hacer algún servicio. Recuerda, lo que hagan por uno de estos mis hermanos, aún por el más pequeño, dice el Señor, por mí lo hace. Sirve a Dios, sirve a quien está a tu lado, sirve a quien lo necesitas, porque estás sirviendo a Dios. Por último, la última demanda que encontramos en estos versículos, número 5, obedece sus mandatos. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Guardar es sinónimo de obedecer, de cumplir, de hacer guardar sus mandamientos. Esto es lo que quiere decir. Obedece lo que Dios dice. Cumple con lo que Dios dice. Por lo tanto, para guardar los mandamientos, ¿qué es lo que necesitamos? Conocerlos. Necesitamos conocer qué es lo que dice la palabra. Porque ¿cómo voy a cumplir algo que no conozco? ¿Cómo voy a obedecer algo que no sé qué es lo que tengo que obedecer? Si no se conoce un mandato, si no se conoce una instrucción, no se puede llevar a cabo. Por eso es que tenemos que conocer la palabra del Señor, memorizar la palabra de Dios, pero sobre todo practicar la palabra de Dios, cumplirla, vivirla. Dice el salmista ahí en el Salmo 119, verso 34, dame entendimiento para que guarde tu ley, dame entendimiento para que guarde tu palabra y la cumpla con todo mi corazón. Dame entendimiento, dice la Nueva Traducción Viviente, y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Que esa pueda ser nuestra oración el día de hoy. Dame entendimiento, Dios, para obedecer tu palabra, para entender tu palabra, para vivir tu palabra. Hay promesas tan maravillosas, tan preciosas por obedecer los estatutos del Señor. Cuando Dios habla con Josué, lo podemos encontrar ahí en el capítulo 1, el verso 8, le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú puedas meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Le dice, porque entonces, vea qué preciosa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo en la vida te saldrá bien. ¿Cómo vive tanta gente dándose de topes en su vida? Con tantas situaciones tan tremendas en su ser. Desconociendo que hay maneras de que en la vida te vaya bien. Y lo expresa el Señor, ¿sí? No se aparte de ti. Memorízala, repítela, vívela, guárdala, medita en ella, guárdala y haz lo que ella dice, porque te va a ir bien en la vida. Dice el Señor ahí en Éxodo 20, cuando el Señor está dando los mandamientos, dice que Él hace misericordia a millares. Dice, a los que aman y guardan mis mandamientos.
Es la misericordia de Dios la que el ser humano necesita. Es la misericordia de Dios la que nuestra vida necesita. Y la vamos a tener si nosotros obedecemos a Dios y guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, el verso 39 y 40. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Anote esta cita y téngala presente. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Guarda los mandamientos. Aprende y reflexiona en tu corazón que solamente Jehová es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que lo que Él te demanda en esta tarde es que guardes sus mandamientos. Y bueno, ahorita le hablaba yo del amor a Dios, de amarle, de que Él pide que le amemos. Y vea cómo se entrelazan estos temas. Jesús lo resume cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos dos grandes mandamientos resumen la verdadera justicia que Dios está creando en cada uno de sus hijos. Este grado de amor por Dios y por nuestro prójimo debe darse. Y esto usted se dará cuenta que excede lo que cualquier persona es capaz de sentir y de expresar sin la ayuda que Dios nos ofrece por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en ti quien te va a ayudar para que tú puedas amar a Dios con todo tu corazón y para que tú puedas amar a tu prójimo y servirle y vivir como Dios quiere. Qué preciosas demandas nos hace el Señor en este día. Yo te invito para que reflexiones en estas demandas que Dios te hace a ti y me las hace a mí. 5 demandas importantísimas hemos visto. ¿Y sabes por qué el Señor nos lo pide hoy? Porque estamos en tiempos muy difíciles. Porque no sabemos qué ocurrirá el día de mañana. Pero si cada día estamos viviendo bajo esas demandas, vamos a tener la certeza de que nos irá bien, porque Él está con nosotros. Quiero recapitular estas 5 demandas. Teme a Dios. Vive como a Él le agrada. Ámalo. Una de las características que está prevista en la palabra para los últimos tiempos. Dice que el amor de muchos se enfriaría. Que no pase eso en tu vida. Ama a Dios. Ámalo, no nada más de palabras. Ámalo con tu vida entera. Ámalo con todos tus hechos. Ámalo con todo tu ser. Y sírvelo. Sirve a quien esté a tu lado, porque estarás sirviendo a Dios. Y sobre todas las cosas, que nunca se aparte de ti este libro de Dios, esta palabra de Dios, porque no habrá un momento en tu vida en que puedas tener una necesidad y no puedas encontrar respuesta. Siempre vas a tener una respuesta. ¿Qué es lo que estás pasando ahorita? ¿Cuál es tu necesidad? Aquí está la respuesta de Dios para tu vida. Lee la palabra,
comparte la palabra, vive la palabra y tu vida será bendecida. Vívela para tu propio bien, como decía una de las versiones que leímos. Cumplir con estas demandas, yo te aseguro que será lo más hermoso para nuestra vida, porque en todo momento estaremos listos para lo que venga a nuestra vida. Y como dijo el himnólogo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque tenemos la certeza, ¿sí?, de que estamos obedeciendo a Dios, de que estamos haciendo caso a las demandas divinas que Él ha hecho a nuestra vida. ¿Quieres orar? ¿Quieres decirle al Señor que quieres vivir de esta manera, como Él lo está demandando? Yo te invito para que ahí, yo sé que a veces cuando estamos viendo el programa hay muchas distracciones, pero en estos momentos tú y Dios, hazlo, comunícate, ten esa intimidad, esa interacción con Dios ahí en tu hogar y dile: Padre maravilloso, aquí estamos, Señor, con tantas situaciones tan difíciles en nuestras vidas, con tristeza, con dolor, quizás con enfermedad en nuestro cuerpo físico, pero aquí estamos porque queremos obedecerte. Y qué hermoso es saber lo que tú demandas de nuestra vida, lo que tú pides de nosotros. Oh Dios, que tengamos ese temor a ti, ese reconocimiento de que tú eres el Todopoderoso, el que ha expresado: habrá una cosa difícil para